Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Una vez más, Rodrigo, juntos. Una vez más, codo a codo, como hemos quedado, como la propaganda de Mercado Libre. Lo digo porque mi hijo trabaja ahí. Gracias a Dios, compartiendo los mediodías uruguayos, los desayunos en Alaska, Hawái. ¿Qué más podemos decir? El tecito de la tarde en Inglaterra, Italia y Francia y España. La cena en Australia. Sí. Un montón de lugares según donde nos estén En Rusia viendo. también, Rusia tiene un horario... Sí, pero hoy con toda la problemática difícil que alguien en Rusia no se pueda escuchar con todo lo que hay de censura de un lado y del otro. Pero lo escuchan, creo, así que... No, digo porque hoy están bloqueadas muchas cosas de un lado o del otro, con todo lo que está pasando con Ucrania y todo eso, afecta muchísimo todo lo que es la internet. Bueno, también hay guerra entre Kazajistán y Kirguistán. Hay un problemón sí, ahí. Hay un montón de guerras en estos momentos. Hay líos grandes por ahí. Pero nosotros estamos acá para decir... Que gracias a Dios no tenemos lío. No tenemos lío. Bueno, lo único que tenemos que decirle, entrando en el tema de hoy, para que Dios sea el centro de tu voluntad. Porque si vos pones en el centro de tu voluntad a Dios, las cosas cambian para bien. Y hay una ilustración que me gusta en el Antiguo Testamento, que cuando el pueblo de Israel sale por el desierto, la nube lo cubría de día y de noche se transformaba como un calefactor porque era como si estuviera rojo y daba un calor para la noche fría. Pero cuando ellos detenían el tabernáculo, lo ponían en un lugar y las 12 tribus de Israel tenían que estar todas puestas alrededor. ¿Para qué? Para que entendieran que el centro de la voluntad tenía que ser Dios. Entonces, si alguien tenía una pregunta o algo, ¿a dónde iba? A Moisés. Moisés agarraba, tenía su relación con Dios y venía la respuesta de las cosas espirituales. Hoy día no necesitamos tener ese tabernáculo de reunión, pero sí tenemos que decirte con este mensaje que si vos pones en el centro de tu voluntad Dios, las cosas te van a ir bien. Entonces, ahí está el tema. ¿Dónde lo tenés? ¿En la puntita, en el costado, en el otro lado? ¿Lo tenés fuera o pasó a ser el centro de tu voluntad? Si lo tenés en el centro de tu voluntad, mirá, te vas a sentir no solamente avalado por la presencia de Dios, sino que vas a ser más que un vencedor. Yo te lo voy a ampliar un poquito más. ¿Qué es el centro de nuestra vida? ¿En dónde gira? Claro. ¿Dónde es el punto donde el resto gira las cosas? Claro. Y lo primero que tenemos que empezar a descifrar y a entender es cómo detectamos nosotros cuál es el centro o el eje donde gira todas las cosas o el punto más importante de nuestras vidas. Y creo que hay una dinámica que a mí me enseñaron que la quiero transmitir y compartir, que tiene que ver con hacer un análisis de nuestro tiempo en una semana. Claro, ahí va. Yo creo que ahí es el eje y el centro de lo que es lo más importante en nuestras vidas. Hablo de hombres uruguayos que, como ustedes sabrán, Uruguay con su cultura futbolística. Ahí está. Conozco varios amigos que no lo llames cuando juega Nacional, Peñarol, voy a agregar Progreso porque soy hincha nomás, ¿no? Cuando vos te encontrás con esa realidad, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, estas personas que te comento no solo ven el fútbol uruguayo, no solo ven la Champions League, la Europa League, la Copa Libertadores, la Sudamericana, la Copa Argentina, el Brasileirao y algún partidito de México también. Y todo gira su vida alrededor del deporte. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos hablás con la persona, como su centro y todo su mundo gira alrededor de fútbol, lo único que podés hablar con la persona, ¿de qué es? De fútbol. Te va a decir quién es el goleador, quién es el primero, quiénes son los cuadros, te va a dar todas las estadísticas. Porque cuando vos analizás su vida, de su tiempo, ¿no? Porque hay cosas que
que son inherentes a todas las personas, y es, por ejemplo, tenemos que dormir. Dormir es todo un tema, porque hay mucha gente que ha establecido que la base del sueño sean 8 horas. Sin embargo, el otro día estaba leyendo la biografía de uno de los grandes inventores de la modernidad, un hombre llamado Nikolai Tesla. ¿Lo tenés? Claro, Tesla. Creador, ¿sabes por qué es muy conocido y su gran influencia en nuestro mundo actual? Fue el generador de la corriente alterna, que es lo que mueve todas las redes eléctricas. Bueno, este hombre consideraba que dormir era una pérdida de tiempo. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué había? Su ideal de trabajo, ¿sabes cuántas horas dormía? 4 horas. Y así terminó. 4 horas, pero ¿qué hacía? Después de determinadas cantidades de horas se tomaba una siesta cronometrada de 20 minutos. ¿Y le daban 20 por minutos eso? y seguía. Y después tomaba 3 siestas de 20 minutos durante el día. Bueno, ahí está, complementado. Sí. Porque yo soy de los que duermo 6 horas ahora, pero me mando una siesta. Entonces, ¿qué pasa? Compenso el tiempo que me falta y puedo utilizar. Como hay otras personas, si le hago la estadística a mi hija Lucía, te va a dar arriba de las 10 horas tranquilamente. Entonces, ¿qué es dormir? Bueno, sea como sea, y está estudiado que es importante dormir, porque es la renovación de nuestras neuronas, el descanso mental y donde, digamos, viene nuestro cable a tierra. Entonces, una de las cosas que podemos restarle a las 24 horas del día es nuestro sueño. Pongámosle 8 horitas por lo que es del promedio, ¿no? Así que si a 24 les saco 8 horitas, 16. me quedan 16 horas. 8 que trabajas mínimo. Pero tenés fin de semana, o trabajás el sábado mediodía y el día, porque vos tenés que promediar en toda la semana. Sí, tenés razón. O sea, pero pongámosle 8 horas, así de las 16 me están quedando 8 horas libres en las cuales tengo que comer, tengo que asearme, tengo que hacer cosas. Bueno, de ese tiempo libre, si agarrás una planillita y empezás a anotar todas las cosas que haces. Yo hoy, por ejemplo, una de las cosas que estoy teniendo un problema de hipertensión y tengo descontrolada la presión, me tengo que tomar las presiones 3 veces por día. Ya perdés tiempo ahí. Y ya tengo que anotarlo porque se lo tengo que llevar a la doctora para hacer la regulación. Pero hoy que me estás escuchando, si haces el análisis, ¿en qué estás gastando tu tiempo libre? Te vas a dar cuenta que es lo más importante en tu vida. Por ejemplo, hoy puse el ejemplo del fútbol. Hay otras personas que te van a decir, yo tomo mucho tiempo en compartir con mis sobrinos, con mis primos, con mi tío, porque lo más importante en mi vida es mi familia. Los puertorriqueños que no se están escuchando no es el fútbol, sino es el béisbol y el básquetbol. Y el fútbol americano. Pero te voy a agregar algo más. ¿Cuál es el problema de las mujeres? Porque hay algunas mujeres que son futboleras. Pero está el tema de la comedia. Y le voy a poner un ejemplo. No, todas las comedias giran. Yo sí, te tengo que pelear porque últimamente te bueno, estoy ayornando. No corren más las comedias. Ahora son series. Tenés las series en Netflix, tenés las series en Amazon Prime, tenés las series en HBO o en la que quieras. Pero ahora no corre más la palabra comedia. Son todas series que también no solo abarca mujeres, sino que te puedo decir que muchos hombres están metidos con las series. Pero me pasó, mira, esto me pasó ayer. Se encontraron con mi esposa 2 amigas y yo estoy escuchando una historia que dije, ¿de quién estarán hablando? Y empecé a decir, después lo interrumpí, le digo, che, ¿es alguien para poder orar? Dice, no, son la novela de Tierra Amarga. Entonces dije, no puede. Y estaba muy en serio, porque la dejó, porque la abandonó. No sé si recordás, hace unos años, ahora me vino, cuando en Charlando Familia hacíamos desde los estudios de Radio América, una persona que llamó y pidió oración por un personaje de la telenovela, porque no puede ser que esta mujer le vaya tan mal. ¿Y quién es? La de la telenovela. No me digas eso. Sí. ¿No? Pero eso es otra serie. Mirá, vos fíjate que hoy, con la llegada del streaming, por ejemplo, yo hay una serie que miro, lo voy a decir públicamente. Yo miro una serie que se llama Cobra Kai.
Y se estrenó hace poquito y todavía no la vi, así que en cualquier momento voy a ver 8 capítulos así, medio rapidito, ¿sí? Pero cuando analizo, más o menos un capítulo de una serie son 45 minutos. Tienes que meter 3-4 horas, flojo, para ponerte al día. Pero hay seguidores de series que, por ejemplo, estrena determinada serie y ya se ven todos los capítulos de una maratón, como se dice, maratón de series, y te meten 6-7 horitas de corrido un fin de semana de la serie. Entonces, ¿eso qué nos refleja? Primero, que no tenés algo significativo en tu vida que genere un motor de energía para que vos seas impulsado por eso. Porque dijera un programa de televisión de hace muchos años, es la mejor manera de perder el tiempo. Viendo una serie. La mejor una manera serie, de perder el tiempo, ¿te acordás? Se llamaba Bendita Televisión, un programa de hace muchos años, decía la mejor manera de perder el tiempo. Cuando vos te enganchás en muchas series, es una manera de perder el tiempo, o sea, decir, bueno, es tu tiempo libre, yo no estoy criticando, no estoy juzgando, y cada uno es dueño de hacer lo que le parezca. Lo que hoy estamos hablando, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿No? Porque el tiempo es lo que refleja lo más importante de tu vida. Si vos, por ejemplo, sos un médico y te gusta la medicina, sin ir muy lejos, nosotros tenemos un primo que hace unos días atrás se había ido hasta Argentina a hacer un seminario y un desarrollo de su profesión y su especialidad. Eso ya es laboral, es trabajo para... Es trabajo, pero ¿qué es lo que refleja? La importancia que tiene su trabajo en su vida, ¿no? Porque le dedica tiempo no solo a su trabajo, sino a capacitarse para seguir desarrollando su actividad, que es lo más importante para él, ¿no? Entonces, cuando vos analizás ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, te vas a dar cuenta y vas a descubrir qué es lo más importante. Ahora, muy bien, cuando lo vemos y vos replanteabas la pregunta diciendo, cuando Dios es el centro de nuestra vida, que muchas veces lo decimos de palabras, pero no de hechos. Porque cuando entras a analizar, y voy a poner el ejemplo de la iglesia del Cerro. Nosotros tenemos los martes de 7 a 8 de la noche, tiempo de oración. 1 hora. Andá sumando. Los jueves de 7:30 a 9 más o menos es lo que dura nuestra reunión. 19:30. Ahí es 1 hora y media, 2 horas y media. Y los domingos tenemos, me olvidé, los sábados a partir de las 17 horas hay reunión de jóvenes. Ponele otra horita y media. Ya ahí estamos 4 horas en una semana, más la reunión del domingo, otra horita y media, ponele 2, que es a las 11 de la mañana, camino a La Paloma 20:10, así ya aprovecho y doy toda la información. 3-6 horas. Son 1 hora y media, son 3, 5, 6 horas y media. 8 horas como mucho, No, máximo. Como mucho, entre que llegás, hablás, tomamos un cafecito, esos de reuniones. Por ejemplo, nosotros una vez por semana, una vez al mes, el grupo de música ensaya, a veces de teatro, y cuando analizás de una semana y tal vez 8, 7 horas tenemos reunión, 8, 10 horas en la iglesia. Entonces vos decís, ¿es Dios lo más importante en mi vida? Estamos hablando semanalmente, son 96 horas. O sea, estás sacando ni siquiera el 10%, si fueras a todas las reuniones. Exacto. Entonces, cuando vos analizás, vos decís, y entonces, ¿con eso me alcanza para que en una semana, que son 168 horas en una semana? Una semana ya 24 por 7 son 168. Los números, bien, Hoy no está matemática. Lo hice porque me quedó la duda, dije, no, me parece que 96 no son. 168 horas. 10 horas de tu vida en una semana, ¿te parece que eso puede ser el centro de tu vida a Dios? Un hombre que tuvo el centro de su vida a Dios fue Daniel. Y Daniel era primer ministro de un imperio, el imperio de Babilonia. O sea, estamos hablando de un imperio gigantesco. Pero fíjate cuál fue la causa por la cual lo vinieron a denunciar. Porque él oraba
de mañana, de tarde y de noche. O sea, se levantaba, abría las ventanas rumbo al lugar donde estaba Jerusalén, recordando la bendición que tenía de su tierra. De tarde, cuando venía a comer, porque ese descanso que hay en todos los lugares, él también hacía lo mismo y de noche hacía lo mismo. O sea, aquí tenemos una persona sumamente ocupada, pero que el centro de su voluntad estuvo radicado en Dios de tal forma que a través del libro de Daniel da mensajes futuros extraordinarios, y fue un gran hombre de Dios Daniel. Sin embargo, era un hombre de estadista, era un hombre que trabajaba en el Estado. O sea, acá no le está diciendo que estés ocupado o no estés ocupado. Acá estamos hablando de ejemplos de gente que tenía que trabajar y dedicaba todo el tiempo a Dios. Exacto, y también tenían sus actividades, porque actividades, se bañaba, claro, comía como todo ser humano, todo el mundo, sí. ¿no? Pero cuando vos entrás a analizar, después decimos, ay, yo quiero que mi vida espiritual crezca. Y tenés que sacar la cuenta cuánto tiempo le dedicas a Dios. Que dedicarle a Dios no solo es ir a la iglesia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, yo los martes allá no puedo ir por situaciones, pero le digo, si vos querés dedicarle a Dios, tenés un devocional con Dios. ¿Qué es un devocional? Una lectura bíblica, leerte un libro de capacitación. ¿Qué más puede ser donde uno puede invertir un tiempo en nuestra vida espiritual? Orar. El orar. Que a veces decimos, no, pero yo no puedo llegar a la iglesia a orar. Mirá, vos contabas Daniel no iba a ningún templo. No había templo en ese lugar. ¿Y qué hacía? Sin embargo, en su casa se dedicaba a orar. Entonces, su importancia era Dios, y eso lo llevaba a dedicar, ¿qué? Tiempo. Y de ahí, tiempo importante que después se refleja, porque no solamente fue un vencedor en el lugar que le tocó trabajar, que esto es lo importante, sino que aparte fue un profeta de Dios. Pero por algo la gente lo veía a él y decía, acá hay un espíritu diferente. ¿Qué tiene Daniel? Y Daniel lo que tenía era un encuentro con Dios, que eso es la importancia. Vos podés desarrollar todo lo que quieras, podés trabajar, podés tener tu familia, podés tener como vos decías hoy, el tiempo de poderte ver una película, descansar, hacer un deporte, ver un partido de fútbol o de béisbol, lo que se te ocurra. Pero el tema es si Dios está en el centro de tu voluntad. Si es importantísimo la presencia de Dios en tu vida en los aspectos más importantes. Ahí está la clave. Vos fijate que Dios lo mira con tal perspectiva del tiempo, que dentro de los 10 mandamientos hay un mandamiento que tiene que ver con tiempo para Dios. Y es separar el día de descanso para Dios. Sí. En donde el pueblo judío ese día era, ¿para qué? ¿Para mirar el cielo? No, era para meditar de Dios, era para estar en contacto con Dios. Entonces, vos fíjate que la perspectiva de Dios era imprescindible que un día se lo dedicaran a Él. Un día son 24 horas en la semana. Yo creo que si todos los que hoy están escuchando, los que nos están mirando, dicen, en el correr de la semana le dedico 24 horas. No. Ya es un tiempo que te puedo decir que tu vida va a crecer espiritualmente, porque en 24, escalonado, no te digo las 24 horas de corrida, ¿no? Sí. Vos, cada uno se lo acomoda, porque hoy hay un debate muy interesante. Hay gente que sigue diciendo que el día que tiene que ser separado para Dios es el sábado, hay otros que dicen es el domingo, y hay gente que dice con estos tiempos, yo no puedo separar ni el sábado ni el domingo porque trabajo. Bueno, pero siempre tu día de descanso, claro, separale tiempo a Dios. ¿Sí? Y está bueno descansar y está bueno recrear nuestra mente, pero creo que una de las cosas que más refleja si Dios está en el centro de nuestra vida es el tiempo. Esa es una de las primeras, pero hay otra cosa que también condiciona si Dios está en el centro de nuestra voluntad. ¿Y qué es la obediencia? ¿Por qué digo la obediencia? Porque yo puedo dedicar a estarle orando, puedo estar yendo a la iglesia, pero salgo a la calle y robo, mato y hago cualquier barbaridad. Y entonces, pues si soy un hombre de Dios, no. Creo que una de las cosas también que condiciona que nosotros pongamos a Dios en el centro de nuestra vida es la obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. A los mandamientos que Él nos pide a cada uno de nosotros. Que obviamente el estándar cristiano es muy alto.
Claro. Sí. Y si vos analizás un poquito más, te voy a decir que el pueblo de Israel siempre intentó con sus formas de agradar a Dios y se dieron cuenta que no podían. No podían, porque ellos se guiaban por la estructura rígida y tradicional que hoy, por ejemplo, hoy sigue existiendo, por ejemplo, en el mundo árabe. Esas policías paralelas que si van y te rompes una de sus reglas, ¿no? Hoy te meten preso. Porque si, por ejemplo, en el mundo árabe, lo digo porque hoy hay un gran debate y se sabe con el Mundial de Qatar, y por eso está hoy tan latente, por ejemplo, si vos algo que en otros países no generaría ningún problema, si te vas con una botella de cerveza en la mano caminando por la calle, en Qatar te ves con una botella de cerveza en la mano y vas preso. Vas preso, sí. Entonces, cuando vos empezás a entender si Dios es el centro de nuestra vida, no solo alcanza el tiempo. Sí. Sino también tengo que obedecerle. Tengo que ser, y la obediencia quiero ser bien gráfico y bien simple. No todos Dios nos pide las mismas cosas, ¿no? No todos tenemos que andar según el parámetro habitual. Porque vuelvo a decir, hay personas que se le puede estar criticando porque tienen un vicio, porque tienen una adicción que es malo y que sé que en algún momento Dios puede tratar con tu vida, pero capaz que Dios te está tratando más importante con un rencor que tenés en tu corazón, que es más importante que el vicio que vos tengas. Pero como nosotros simplemente vemos lo exterior y no vemos lo interior, la gente nos critica o te juzga por lo que ve exteriormente y no sabe de esos tratos en el corazón que Dios tiene con tu vida. Por eso creo que además de poner tiempo, una de las cosas muy importantes para que el centro de Dios era la obediencia, que cuando vos hacías referencia a esa imagen que es transmitida en el pueblo de Israel, poniendo el tabernáculo en el centro del campamento, también tenés que recordar que cuando la nube se movía, ellos tenían que levantar todo rapidito y seguir la nube. Es seguir el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué significa también? Que aunque también Él sea su voluntad, yo tengo que obedecer a donde Él me está mandando, a donde Él se quiera dirigir. Porque a veces, y creo que es algo que en estos tiempos se ha filtrado muchísimo y que no nos hemos dado cuenta, y se han surgido nuevas teologías donde ya el ser humano no está al servicio de Dios, sino que ahora es inverso. Dios tiene que estar al servicio nuestro. Entonces, si yo necesito lo que sea, Dios automáticamente tiene que actuar. Con mis palabras, con mis oraciones, que nos olvidamos lo más esencial que lo expresa Jesús en su última noche, que cuando es ese momento en que Jesús dice, pasa de mí esta copa, como diciendo, yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero, no me interesan los golpes, no me interesa lo que voy, pero aún así que se haga tu voluntad y no lo mía. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en otra palabra? Es, yo tengo que seguir a Dios y no Dios me tiene que seguir a mí, ¿no? Porque hoy en este 2022 se han filtrado muchas teologías que pareciera que Dios sí o sí... La lámpara de Aladino, la frotás y aparece. ¿Qué es lo que querés? Yo te lo doy. Los tres deseos de Dios para tu vida. Sí. Entonces, necesitamos entender esas cosas para saber si realmente Dios es el centro de nuestras vidas, si realmente Dios está en el entorno de nosotros, porque a veces conozco mucha gente de muy buenas intenciones, ¿no? Con muy buenos corazones, pero que en el fondo tal vez le dedican mucho tiempo, pero se olvidan de la obediencia. Tú que estás viendo este programa, ¿te interesa? Necesitamos tu información. Nos podés escribir o a Facebook, Charlando en Familia, en YouTube. Podés comunicarse también a través del programa Apocalipsis Network. Que el teléfono es 262-676-8422, 262-676-8422 o el 097-974868, y entonces te comunicas directamente con nosotros. Y saludamos a toda la audiencia que nos están escuchando en Charlando en Familia, en Radio América en 1450 en el dial, y también que nos pueden estar escuchando en www.cx46.com.uy. Recordarte que si querés ayudarnos a este programa, tenemos formas que te podés donar o colaborar con nosotros. ¿Cuáles son? En Uruguay tenemos HabitatNet,
cuenta 1904 de Charlando en Familia. Y a nivel internacional, En Puerto Rico te damos un ATH móvil que el número es 787-214-7143. 787-214-7143. Y si estás en el extranjero, una cuenta en PayPal que es paypal.me// como le quiera decir al símbolo, Álvaro de Castro 49, que ahora están los zócalos, que los está poniendo Valeria, que hoy nos está haciendo la edición, está transmitiendo con nosotros, así que son las formas que te estás comunicando. Invitarte también, aunque hoy es martes, pero ya que, bueno, como te dije, si querés venir a orar con nosotros, hoy en Camino a la Paloma 2010, de 19 a 20 horas están abiertos. No hay cánticos, no hay, hay simplemente una meditación de 5 minutos, pero la esencia es abrir las puertas del templo para que la gente vaya a orar. Camino a la Paloma 2010 a partir de las 19 horas. Los jueves también el mismo horario, los jueves 19 y 30 horas y los domingos a las 11 de la mañana. ¿Por acá? mira, los jueves son muy interesantes. Pasado mañana vamos a tener nuestra reunión de inmigrantes a las 7:30, pero está abierto a todos, o sea, no solamente, aunque su gran mayoría son venezolanos, cubanos, dominicanos, pero también podés asistir el jueves. Y el viernes tenemos nuestra reunión central de oración, que es de las más importantes y con muy buena asistencia. Si tenés alguna necesidad, algún problema, venite a las 7:30 y si no, el domingo a las 10:30 de la mañana en nuestra reunión central. ¿Vamos a un corte? Vamos a hacer un pequeño corte, no te muevas del dial, no cortes la transmisión, ¿verdad? Simplemente quédate sintonizado con nosotros. Inicio de espacio publicitario. Y ahí arrancamos con este tema, Jesús, oye mi voz. 1, 2, 3. En la puerta, el buen pastor, él abre la boca, escucha su voz, él va adelante, él te da vida, abre tus ojos, él es el Señor. Él dio su vida por sus ovejas, él nos conoce, escucha su voz, él abre la puerta, nos da pastos frescos, su voz nos alienta, él es el Señor. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Adelante, él te da vida, abre tus ojos, él es el Señor. Él dio su vida por sus ovejas, él nos conoce, escucha su voz, él abre la puerta, nos da pastos frescos, su voz nos alienta, él es el Señor. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz.
Fin de espacio publicitario. Charlando en familia. Y continuamos con la segunda parte de este programa Charlando en Familia. Y hoy es martes, nos olvidamos la primera hora. ¿Qué pasa los martes? Y no te cases ni te embarques. Ni de tu casa. Te apartes. Ah, porque después nos escriben y dicen, uy, hoy es martes, no lo dijeron. Falta Pablo, falta Pablo Camargo. Pablo, exacto, que es el que siempre nos hace recordar. Así que estamos aquí compartiendo contigo este mediodía en el Uruguay, las 11:30 de la mañana, ¿verdad? También en Orlando, Estados Unidos. Muy bien. Mira, voy a tocar un personaje que puso en el centro de la voluntad a Dios y era un hombre que tenía que cuidar las ovejas. El cuidar a las ovejas no es fácil porque tenés todos los días, ahí no tenés fin de semana de descanso. David, jovencito, tenía que cuidar a las ovejas para que pastaran y cuidarlas. Vigilar que nadie se escapara, que no se fuera esa que dice esa que siempre se extravía. Y también cuidar de que no aparecieran los osos y los leones. Pero en el tiempo que tenía disponible, que veía que estaba todo en orden, él se llevaba su arpa, que es la guitarra de hoy. Y él empezaba a componer temas, y claro, mirando la naturaleza, mirando a Dios, mirando lo que es la creación, empezaba a componer temas. Y Dios le vio con tal agrado que los temas, porque él podría haber tocado todo tipo de música, todo tipo de expresión que saliera de su alma, sin embargo todo se lo dirigía a Dios. Entonces cuando llegó el momento en la cual el rey Saúl no había hecho las cosas bien, Dios le dice al profeta Samuel, mira, voy a ungir de la familia de Isaí a uno. Y cuando fueron a buscar a todos los hijos de Isaí, dice, no, ninguno de estos es. Faltaba uno, el chiquito. Y cuando viene ese jovencito que le cantaba a Dios, dijo, este va a ser el futuro rey de Israel. ¿Cuál es la clave de todo esto? Que Dios te pone en un lugar preponderante en tu vida. Cuando yo recibo a Cristo como Salvador personal, al poco tiempo viene el hermano de nuestro pastor Manuel Aquino, Néstor Aquino, y me dio una frase muy importante. Dijo, si querés que te vaya bien en tu vida, y aún también en la parte ministerial, consagrate a Dios. Entonces yo le pregunté, ¿qué es consagrarme a Dios? Ponerlo en el centro de la voluntad a Él. Que la palabra, aunque no te guste, vivila. Sé buen testimonio y trata en lo posible de servirle a Dios con las capacidades que Dios te ha dado. Yo sé que fue el ejemplo que me puso eso y lo llevé a la práctica y eso traté de hacerlo durante toda mi vida, de poner en el centro de la voluntad a Dios. Y eso me ha redituado muy bien en la familia, en mi trabajo, en mis actividades y también como pastor, porque he servido con mucho gozo y alegría porque lo he puesto en el centro de la voluntad. Y como vos hablabas muy bien, no es el tema de decir yo me pongo en muchas horas porque Dios también dice que Él prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Yo no soy un religioso que me paso metido todo el día en el templo. Soy una persona que aunque estoy de pastor, cumplo todas las funciones, hago mi vida, tengo la familia, tengo mis actividades también laborales, pero he tratado de que todas esas cosas, el centro de la voluntad sea Dios. Y ese es un testimonio que le quiero contar a la audiencia de este programa Charlando en Familia. Darle el mejor lugar y más mejor lugar, importante. ahí está el más importante. Y vos ponías en mención a David, y cuando vos analizás un poquito más el contexto familiar de David, él no era el más idóneo según lo, lo que generaba la antigüedad. Recordá que sus hermanos eran hombres de guerra, o sea que podrían decir, sí, estos son los importantes. Sin embargo, esa intimidad profunda con Dios, que tiene que ver con que algo que también Jesús nos hace reflexionar también en el Sermón de la Montaña, de esa intimidad profunda, pero no pública, porque cuando, por ejemplo, Jesús habla sobre la oración, ¿qué dice? Andá y parate en el medio de la congregación, abrí tu boca, extendé las manos y que todo el mundo escuche tu oración. No, Jesús dice, cuando vayas a orar, metete en tu pieza, cerrá la puerta y la recompensa viene de lo celestial y no en lo material. Ajá. Si hablas bonito y lo haces públicamente, ya tenés la recompensa de que la gente va a decir, bravo, qué buena oración que hizo esta persona. Pero creo que ese poner centro a Dios tiene que ver con lo que
que en lo que le pasaba a mucha gente en la antigüedad, que era lo que hacía, se iba al desierto. O sea, salía del mundo convencional, que en aquel entonces eran ciudades fortificadas. Recuerden que era otro mundo donde las fronteras estaban circunvaladas por muros de contención, que se abrían las puertas durante el día para que la gente entrara y saliera, pero cuando querían un encuentro con Dios, que era la que hacía la gente, desierto. Se iban al desierto. Nada te distrae. O Dios los llevaba y los sacaba al desierto. ¿Qué significa el desierto? Bueno, es muy simple. Entrá en Google y buscá fotos de desierto. ¿Qué vas a ver? Nada. Arena, más arena y más arena. Y cuanto más te involucres y te vayas al desierto, menos civilización, menos humanidad vas a encontrar, y vas a encontrar que no hay nada. Para colmo, en el desierto las condiciones climáticas no son las ideales. ¿Por qué? Porque durante el día hay mucho calor y por la noche hace mucho frío. Entonces, pero la gente salía por decir, necesito un encuentro con Dios, necesito algo genuino en donde yo pueda encontrarme con ese Dios verdadero. Y ahí, en esos momentos de intimidad, aparecieron los grandes hombres de Dios. Los que Dios trajo revelaciones, sí, los que Dios los usó en sanidades, lo que Dios usó en muchísimas cosas. ¿Sabes que nosotros hemos organizado unos cuantos viajes a Israel? Y yo recuerdo una guía que dijo, mañana es el día más importante porque vamos a ir al desierto de Judea. Todo el mundo quedó pensando. Y claro, veíamos piedras, rocas, arena, tierra, no había nada. Y dice, este era el lugar donde ustedes van a leer, ustedes que leen la Biblia, los grandes profetas de Dios fueron tratados, trajeron palabra en estos lugares. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en el otro lado hay muchas cosas que te pueden distraer. Sin embargo, la persona que está dispuesta dice, bueno, yo me voy a un desierto y ahí voy a ver porque tengo una necesidad de que Dios trate con mi vida o yo tener una mejor comunión con Dios. Y justamente cuando uno lee las Escrituras, Juan el Bautista se fue al desierto. Y la gente dice, ¿cómo? No, la gente fue a buscarlo porque tenía algo especial que no lo tenían los demás. Juan el Bautista impactó a la gente porque la gente se trasladaba de las ciudades, soldados, comerciantes, todo, e iban a ir ahí para que Juan el Bautista los bautizara. ¿Pero por qué? Él se quedó en el desierto, en un lugar inhóspito. A mí me gusta mucho la historia de Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? Porque a mí me hace reflexionar cómo la gente puede salir al desierto no en búsqueda de un milagro, porque si vos me mostrás un milagro que haya hecho Juan el Bautista, no hay ninguno, ¿no? Porque contrariamente a Jesús, que Jesús sí hace milagros muchísimo y la gente lo seguía por eso, pero Juan el Bautista no es un ministerio de milagros, de profecía, pero la gente iba a buscarlo, porque reconocían en él que había algo de Dios, reconocían que por su forma de vestir, porque no se acoplaba al mundo tradicional, porque él vivía en el desierto, porque obviamente no era un mensaje lindo y simpático, porque básicamente el mensaje era arrepiéntanse en ustedes, generación de víboras. Sí. O sea, no era un mensaje que qué lindo que hacés, qué hermoso, no era un mensaje de ese positivismo, habla bien, decretá que todo va a andar bien. No, él simplemente decía, arrepentite. Y cuando a él le preguntaban, ¿quién sos vos? Ni siquiera se creía el más importante, porque él decía, va a venir uno después de mí, que yo no soy digno ni de atar las correas de sus zapatos, ¿sí? Y él los va a bautizar con otro tipo de bautismo. Pero yo estoy acá, ¿para qué? Para traer preparar el camino. Sin embargo, Jesús no lo deja pasar por desapercibido, porque dice, este fue uno de los más importantes en el reino de los cielos. De los profetas del Antiguo Testamento, más que Moisés, más que Isaías, el que destaca él es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es el que va a presentar a Jesús. Impresionante. ¿Entendés? Entonces, a veces también tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a veces en ese énfasis de buscar a Dios y poner el centro en el fondo, lo que queremos es que Dios nos use de la manera que nosotros pensamos, que Dios me use en sanidades, en prodigios y maravillas. Y por eso pongo mucho el ejemplo de Juan el Bautista. No se le conoce ni por traer una profecía que diga, qué impactante, dijo esta voz profética y se cumplió. La antítesis es Jeremías. Jeremías le dice, Dios, mirá que vos le vas a hablar la palabra y no se va a convertir nadie.
para que sepan que hubo testimonio que Dios les habló. Vos te das cuenta comenzar en un lugar que te digan andate al cerro, pero la iglesia tuya va a estar puesta por vos, por tu esposo y tu hijo, y nada más, y no oír nadie. Pero para que sepan que sin embargo, Jeremías ponía el centro de la voluntad de Dios y dijo, está bien. Ezequiel. Y la termina pasando mal, Jeremías. Termina el profeta llorón del Pero Antiguo además, Testamento. en determinado momento, por hacer, porque también esto es interesante, ya que estamos hablando de la voluntad de Dios, a veces pensamos, yo hago la voluntad de Dios y entonces va todo perfecto, y no es así. No fue. ¿Por qué? Mira, te voy a explicar. A Jeremías, por hablar en contra de que iba a venir un pueblo del norte que iba a destruir todo, ¿qué terminaron? Lo terminaron tirando en una cisterna para adentro. Que si no es por un general que le tiraba algunas cosas para abajo, ese hombre se muere ahí, ¿no? Después lo sacan, lo restauran y se lo llevan. Pero cuando vos analizás, porque a veces decimos, bueno, entonces yo me involucro, pongo a Dios y todo va a andar espectacularmente bien. Y no es así, porque cuando vos analizás, a Jeremías le pasa eso. Hablamos de Juan el Bautista, por decir eso termina asesinado. Termina primero en cárcel, porque él estaba encarcelado, y segundo lo terminan decapitando. A Jesús mismo lo terminan crucificando. A Pedro lo crucifican. A todos los discípulos, salvo Juan, los terminan asesinando de las maneras más horribles. David, un hombre que, como hablo de los que hicimos mención hoy, ¿no? Termina que muchas veces haciéndose el loco para que no lo mataran, saliendo corriendo de su casa porque se le había levantado una rebelión. O sea, que vos pongas al centro de la voluntad a Dios no significa que toda tu vida sea un color de rosa, sino que al contrario, vas a tener problemas, vas a tener situaciones. Pero aún hay algo que nada... Entonces uno dice, ¿para qué sigo a Dios? ¿Para qué? Bueno, hay algo que Dios sí va a desarrollar y es una paz que no la vas a poder comprender en medio de esas situaciones tan difíciles. De hecho, muchos de los salmos que hoy cantamos y nos inspiran, David los compone cuando, en medio de sus angustias más difíciles, ¿no? Y entonces vos analizás esas historias y te vas a dar cuenta que hay algo. ¿Por qué entonces la pregunta que nos replanteamos y nos hacemos es ¿por qué tengo que poner a Dios en el centro de mi vida? ¿Es que entonces voy a ir todo bien? ¿Es porque no voy a tener enfermedades, porque no voy a tener problemas, porque mi economía va a prosperar, porque voy a andar todo genial? ¿Por qué tenemos que poner a Dios en el centro de nuestra vida? Mira, por algo que muchos de los escuchas nos están pensando, la eternidad, la vida eterna, la solución de la muerte, que es uno de los temas más claves que tiene el ser humano, que no encuentra respuesta hasta cuándo. Hasta que pone a Dios en el centro de su voluntad. Entonces ahí descubre que en Jesucristo tenemos el perdón de los pecados y podemos tocar el tema de aquel ladrón que está crucificado al lado de Jesús. Le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Lo puso por primera vez en el centro de tu voluntad. No le quedaba mucho tiempo, se iba a morir. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, estamos hablando de vida eterna. La presencia de Dios, porque aunque lo deben haber matado a pedradas como le pasó a Esteban le van a tirar y no sabe que lo van a matar a pedradas y dice, veo los cielos abiertos y la presencia del Señor ahí. Todos se tapaban las orejas y lo mataron a pedradas. Sin embargo, él tuvo una revelación antes de partir, que fue la revelación de ver al Señor ahí como diciéndole que estoy contigo, no te preocupes, una eternidad lo vas a estar conmigo. Y vuelvo a decir, hay algo que también Dios nos garantiza y es, aún en medio de los problemas, aún en medio de las circunstancias, Dios te va a acompañar. Exacto. Te va a acompañar. No significa que no vas a pasar el problema. Significa que en medio de toda adversidad vos vas a experimentar tranquilidad, vas a experimentar paz. Aún en los momentos más dolorosos vas a saber que Dios sigue estando contigo. El creador, el generador de este universo que se siguen descubriendo y averiguándose más del espacio exterior y cada día surgen más conocimientos, ese que creó todas las cosas nos ha prometido estar con nosotros
en todo momento, en todo tiempo y en todo instante. Eso para mí ya es motivo suficiente para poner a Dios en el centro de mi vida, dedicarle tiempo y ponerle lo mejor de mí. Y vuelvo a decir, y después cuando uno lee la palabra de Dios, la Biblia, te vas a dar cuenta que es un compendio de promesas de Dios para cada uno, que no solo afecta mi propia vida, sino que está afectando a mis hijos, mis nietos, y si Cristo no viene antes, un montón de generaciones más. Quiero hablar para terminar, un ejemplo muy claro, que es el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo pensó que dedicando mucho tiempo, estudiando con Gamaliel, haciendo sacrificios, persiguiendo gente contraria a sus pensamientos, pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando estaba persiguiendo a la iglesia, el Señor se le revela en el desierto y le dice: Pablo, Saulo, no des coces contra el aguijón, porque el que me estás es persiguiendo a mí. Y Pablo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dice: Jesús. Y a partir de ese momento se produce un cambio, porque ahora no era con tiempo religioso puesto en las manos del servicio de Dios, sino haciendo la voluntad de Dios. Y ese hombre se puso a orar. Creo que la decisión más grande, que él se puso a orar y ayunar, y Dios trata con Ananías para decirle: mira, hay un hombre que está orando y ayunando, andá y poner las manos sobre él, porque ese hombre me es útil para mí. Y eso pasó que Pablo, con el correr del tiempo, lo meten preso. Y a medianoche se encontraban con Silas, los dos, ahí encerrados, totalmente injusto, en una cárcel, encepado, golpeado, maltratado. Vamos a cantar coritos, vamos a cantarles unos himnos a Dios. Medianoche, porque aparte de la medianoche, cantándole a Dios en medio del frío, del olor de una cárcel, se pusieron a cantar y alabar a Dios. Eso es tener el centro de la voluntad de Dios, que aunque todas las cosas estén en contra tuya, la presencia de Dios se manifiesta, y se manifestó justamente generando un terremoto que queda en la instalación de la iglesia en Filipos a través de esa conversión. Así que todo redunda para bien, como dicen en la palabra, pero lo importante, el consejo que te estamos dando hoy en este programa Charlando en Familia, que pongas en el centro de la voluntad a Dios, eso mejor, eso que hace girar tu vida alrededor de Él, y después trabajar, descansar, disfrutar, servir al Señor, pero hacerlo con otra convicción de que estás bajo la voluntad del centro de Dios. Darle lo mejor a Dios, en definitiva, eso que llevó a que dos hermanos presentaran una ofrenda y una fuera agradable y la otra no. Abel y Caín. Y terminó en un asesinato, a consecuencia de eso, ¿no? Sí. Entonces, esas historias de la Biblia que vos decís, ¿por qué fue diferente la ofrenda de Abel y por qué fue diferente la ofrenda de Caín? Porque muy simple, Abel separó lo mejor. ¿Y Caín qué hizo? Lo que sobraba, lo que no tenía sentido, porque nos pasa mucho en las iglesias, por ejemplo. A mí a veces me ha dado vergüenza de personas que dicen: ay, vos que vas a la iglesia, tengo unas cosas para darte de ropa. Y cuando la voy a buscar, unos agujeros así de polilla, todo que no sirven sin botones. No, sí, que no sirven ni para cucha de perro, dije acá en Uruguay, no sé si en otro país donde duerme el perro, ¿no? Pero entonces, pero en su conciencia es como que lo hicimos para Dios y le dimos algo a Dios. No, de eso no es la ofrenda buena, la ofrenda que Dios quiere, sino es lo que no te sobra y usaste la iglesia de basurero, porque en realidad no sabías qué hacer, y todavía como que cicatrizás tu conciencia como diciendo: ayudé a la gente necesitada dando eso que vos decís, pero no me lo hubieras dado, hubiera sido mejor, ¿no? Lo digo porque muchas veces la gente hace así, ¿no? Para cauterizar sus cicatrices en la conciencia y decir: ay, yo le di a Dios, le di la ropa, o le di una mesa que cuando la ponen... No, me trajeron acá a la iglesia un vecino, dijo: yo vengo a ofrendar esta mesa para que ustedes la utilicen, estaba toda polillada. Y yo agarré y le dije: gracias, porque tenemos que hacer un asado, así que lo vamos a hacer de esta madera, creo que va a servir esta madera. Dice: no, yo se la traje. No. Esto está todo polillado, esto sirve, ¿sabe para qué? Para hacerlo fuego y con esas brasas hacer un buen asado. La persona se fue muy convencida, pensaba que estaba haciendo una obra bárbara. Yo le dije: no, esto es para hacerlo leña. Claro, entonces
Pongamos a Dios sabiendo que Dios siempre nos ha dado lo mejor de sí. Cuando vemos la historia bíblica te vas a dar cuenta que Dios dio a su Hijo, que es lo mejor que tenía, no dio lo que sobraba, no lo que nadie quería, sino dio lo mejor que Él tenía. Por eso darle nuestro mejor tiempo, no dice que decimos, hoy no tengo nada para hacer. Hoy no juega Progreso, voy a ir a la iglesia. Digo por mí que soy hincha de Progreso y que siempre alguno me escribe, soy del Gaucho, así que agradezco a todos los que a través del 262-676-8422 me escriben saludos, bendiciones, soy del Gaucho. Eso a mí me emociona. En cualquier momento, ahora viene verano, en cualquier momento vengo con la camiseta de Progreso. También si quieres hacernos algún comentario, 0979748868. Hoy martes quiero invitarte, estamos en Camino La Paloma a partir de las 19 horas en un tiempo de oración. Camino La Paloma, 19 horas, hoy martes te estamos esperando si querés ir a orar, no busques otra cosa más que la oración. Recordate también que el jueves a las 19:30 y el domingo a las 11 de la mañana estamos en nuestra iglesia en Camino La Paloma 2010. Por acá, por Lorenzo Carnelli. Jueves tenemos nuestra reunión de inmigrantes, no te lo pierdas, muy buenas están las reuniones, muy buena la música y muy buena la palabra. A las 19:30 Lorenzo Carnelli 1070, entre Durazno y La de Flores, Barrio Palermo, Montevideo. Y el viernes tenemos nuestra reunión de oración central a las 7 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana estamos compartiendo la palabra de Dios. Pero también te queremos decir que corre la noticia a unos y a otros que nos podés ver por Charlando en Familia en Facebook y en YouTube. También en toda la cadena que tiene Apocalipsis Network, en cualquier parte del planeta Tierra, con todas las repetidoras que tienen y que justamente para el mundo latino le estamos llegando. Y en Uruguay, recordad que tenemos nuestra radio AM, que nos está transmitiendo siempre a las 12 del mediodía, en Charlando en Familia, en la radio AM 1450 en el dial. 1450, como es la publicidad ahora. 1450 AM Radio América. Y www.cx46.com, que también nos podés escuchar. A todos los que nos están sintonizando necesitamos un favor. Entrá en Facebook, buscá Charlando en Familia y ¿qué tenés que hacer? Ponerle me gusta a nuestra página. Si sos más de ver cosas por YouTube, suscríbete a nuestro canal que es Charlando en Familia. Así que cada vez que transmitimos, que son los mismos, o sea, claro que cuando transmitimos al mismo tiempo para Radio América, para Apocalipsis Network, para Facebook, para YouTube, estamos transmitiendo todo al mismo tiempo y que también... Pequeño detalle que nos olvidamos, que mi amiga Valeria no me hizo acordar, que los martes y jueves también podés encontrar en formato podcast, en Charlando en Familia, en Spotify. No me salía la aplicación, ahora sí, en Spotify nos encontrás los martes y jueves, lo mismo que transmitimos, lo podés escuchar en cualquier momento en formato podcast. Muy bien, estamos llegando al final del programa. Nos quedan algunos minutitos todavía. Bueno, entonces, ¿sabes lo que vamos a aprovechar? Vamos a orar por todos aquellos que les cuesta. Algunos que tienen vida religiosa y piensan que porque van 2 veces por semana a la iglesia o van el domingo ya está. No, tenés que leer la palabra, tenés que buscar la presencia de Dios y sobre todo tenés que llevar una vida de acuerdo a los testimonios de la palabra. Así que por eso vamos a hacer una oración, porque hay muchos que se están replanteando. Tengo una vida religiosa, pero no tengo en el centro de la voluntad de Dios. Señor y Padre nuestro, hoy hemos compartido esta palabra. Y tú estás buscando ese tipo de gente que lo dijiste, es aquella mujer samaritana, buscando adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que ponen como David, como lo hizo en la Biblia Moisés, o tantos hombres como el profeta Jeremías o Juan el Bautista, que pusieron en el centro de la voluntad de Dios. Señor, yo sé que tú bendices y les entregas la paz, la bendición y sobre todo el visto bueno que estás haciendo mi voluntad. Eso se transmite a través de la presencia de Dios en nuestras vidas y eso es algo que no tiene precio, es algo extraordinario porque eso te trae paz, trae gozo en el espíritu y sobre todo caminar por este mundo sabiendo que Dios está contigo y que te está mirando y te está protegiendo. Así que Dios mío, aquellos que en este momento no te han puesto en el primer lugar, que Dios mío, a partir de este momento, de escuchar esta palabra, puedan ponerte en el centro como hacía el pueblo de Israel, ponía ese tabernáculo que era la manifestación de Dios en el medio del desierto y todos habitaban alrededor de él. En el nombre de Cristo Jesús, recibe esta palabra.
Amén. Amén. Bueno, recordarte que si querés colaborar con este programa, ¿cómo lo pueden hacer? HabitatNet cuenta 1904 de Charlando en Familia para los que viven en el Uruguay. Pero si estás en el extranjero, Si estás en el extranjero, tenemos una cuenta en PayPal que es paypal.me/Álvaro de Castro 49. Y si estás en Puerto Rico, ATH Móvil 787-214-7143. 787-214-7143. ATH Móvil específicamente para Puerto Rico. y se nos fue la hora. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que mañana a estas mismas horas, Charlando en Familia.